Hola, para mí es un gusto estar con ustedes y compartir algunos conocimientos y especialmente algunos aspectos relacionados con las investigaciones que he hecho en fecha reciente con respecto a la giardiasis o giardiosis. Estaremos hablando sobre la giardiosis, sus múltiples consecuencias, tanto agudas y crónicas, y también qué conducta seguir. Inicialmente comentar que esta enfermedad es causada por un parásito conocido como giardia, que fue por primera vez visto por un comerciante holandés quien tenía por afición llevar todo lo que le caía a la mano, vamos a llamar así, a la lente de un microscopio. O sea, él había creado un microscopio y a partir de ahí, bueno, pues él lo mismo llevaba tejidos, que llevaba a lo mejor sus materias fecales, como fue el caso, que en un momento estaba con diarreas y decidió, bueno, pues llevar este tipo de excrementos hacia la lente y vio cómo se movían algunas formas dentro de estas materias fecales. A partir de ahí hizo una carta, redactó una carta describiéndolo y aunque él no consideró que esa fuera la causa de la diarrea, esto es lo que se atribuye a la primera observación de giardia entre nosotros los humanos. Obviamente, a partir de ahí existieron algunos estudios en los que se encontró que giardia podía ser causa de diarrea, pero por supuesto, este parásito ha pasado por diferentes fases y casi siempre en desatención. ¿Qué ocurre con esto? Se reconoce que giardia es una enfermedad desatendida y se plantea que inicialmente, bueno, es desatendida debido a la naturaleza benigna o relativamente benigna y que usualmente no requiere hospitalización. Por otra parte, se disponen de métodos diagnósticos, igualmente se conocen también los fármacos con los que podemos combatir esta parasitosis, aunque no están exentos de efectos colaterales. Igualmente, bueno, la comunidad científica muchas veces se ve presionada con otras enfermedades, las cuales de alguna manera, bueno, pues roban la atención de los recursos humanos que están disponibles para poder hacer frente a las diferentes enfermedades. Y decir algo más, por supuesto, el hecho de que la infección por giardia muchas veces bueno, pues de alguna forma se enmascara con otras enfermedades infecciosas e incluso con enfermedades no infecciosas. Y es que de hecho, aún en países subdesarrollados, esta infección ocurre en las personas con más bajos ingresos. Es así que la industria farmacéutica se ha visto menos comprometida en el desarrollo de nuevos fármacos y de hecho, después de mucho tiempo de no tener nuevos fármacos, bueno, es la nitazoxanida lo más reciente que tenemos en el presente. Ahora, observen ustedes ahora en este siguiente mapa cómo en áreas de riesgo para la enfermedad por infección por giardia está casi todo el mundo. O sea que vean ustedes cómo en múltiples países hay más riesgo que en otros, pero la realidad es que el riesgo es global, tanto en países desarrollados como en países subdesarrollados. Sin embargo, en los estudios por giardia no siempre han estado al mismo nivel, a pesar de esto que les estoy diciendo. Observen cómo hicimos un estudio sobre la parte bibliométrica y se va mirando cómo ha ido aumentando poco a poco la cantidad de estudios que se van haciendo con respecto a giardia en los diferentes años, lo cual indica que poco a poco ha ido ganando en importancia y al mismo tiempo en personas que se han dado cuenta de que es importante el estudio de esta parasitosis por la repercusión que tiene en la salud. Es así que incluso ya se hacen conferencias internacionales en estudios de giardia y también de otra infección parasitaria como es Cryptosporidium, que han ido alcanzando notoriedad de una fecha hasta el presente. Hablando un poco más sobre el tema giardia, bueno, entrando un poco en profundidad, digámosle así, comencemos que giardia se trata de un agente que tiene dos formas en la naturaleza. Una forma de trofozoito que podrán ver acá, una forma binucleada que es esa, la forma que hace daño y la que está en el duodeno, y una forma quística que es la forma que resiste en el exterior, que obviamente se forma en el interior del hospedero definitivo, pero que sale al exterior para poder alcanzar a un nuevo huésped susceptible. Ahora, giardia existe en diferentes especies, o sea, tanto existe diferentes especies de giardia como pueden existir diferentes especies que son hospederos definitivos de esta parasitosis. Vean ustedes cómo existe giardia agilis, ardea, psittacis, muri, microtis y giardia duodenalis, que es la que nos afecta a nosotros los humanos. Ahora, dentro de giardia duodenalis existen varios ensambles, de los cuales el ensamble A y el B
son los que nos afectan a los humanos. Sin embargo, compartimos estos ensambles con primates, con ganado, lo compartimos también con mascotas e incluso con animales salvajes. Por lo tanto, de ahí se desprende que no somos el único hospedero definitivo, que puede también constituir una zoonosis. También es bueno comentar un poco sobre el ciclo evolutivo. Giardia vive en duodeno, en su forma de trofozoito, y es allí, bueno, como donde hace su primer daño, pongamos por así decir. Pero bajo determinadas condiciones, este trofozoito salta a la luz, empieza a migrar, viaja todo el intestino delgado, el intestino grueso, hasta que sale, pero para salir, generalmente, si tiene tiempo, si existe un tránsito intestinal normal, bueno, le da tiempo a enquistarse y sale en esa forma en la que está protegida, resistente en el exterior, para poder llegar tanto al agua o a los alimentos y poder alcanzar a un hospedero susceptible. Ahora, hay veces que ocurre la salida de trofozoitos precisamente porque el tránsito intestinal está acelerado y ese trofozoito entonces sale ya como mismo estaba en el duodeno y tiende a morir tempranamente en el medio ambiente. Ahora, ¿qué factores facilitan el potencial o la potencial transmisión de giardia por agua y alimentos? Primero que todo, las características de los quistes, o sea, tienen un pequeño tamaño y al mismo tiempo son resistentes en el ambiente. Muchas veces cuando uno habla de filtrar el agua, si los filtros no tienen el tamaño menor que el del quiste o del trofozoito, aunque entendamos que el trofozoito no es la forma infectante es el quiste, pero bueno, estoy hablando, si el filtro no tiene un tamaño, o sea, sus poros no son menores, bueno, no dejan, o sea, pueden dejar pasar al quiste este y secundariamente se genera el proceso infeccioso. Por otra parte, existe algo que no se puede pasar por alto y es el periodo de sobrevida que tienen estos quistes tanto en el agua como en los alimentos, que es relativamente prolongado. Por otra parte, añadiendo un poco más, se puede decir que existe una gran excreción de quistes por los hospederos, que además no somos los únicos hospederos, que ya habíamos hablado que podemos ser nosotros los humanos, pero pueden ser animales que estén alrededor de nosotros. También la baja dosis infectante, a partir de determinados estudios se ha visto que con solo 10 quistes de este parásito se puede realizar el proceso infeccioso. También, como habíamos comentado, tiene una baja especificidad de hospederos y además de eso, la posibilidad de transmisión a partir de vectores mecánicos como moscas, cucarachas, que de alguna manera pueden trasladar este parásito, o sea, sus quistes, de un lugar hacia nuestros alimentos o hacia otras superficies que puedan quedar contaminadas y que a partir de ahí nosotros podamos infectarnos. Entonces, ¿qué más podemos hablar con respecto a esto? Bueno, pues la primera parte, que inicialmente se transmite por agua o alimentos, pero también que se puede ocurrir la transmisión a partir de humano a humano, a partir de, por ejemplo, en guarderías infantiles donde los niños pues no tienen todavía bien consolidados sus hábitos higiénicos, a lo mejor defecan, quedan restos de materias fecales, los niños se les quedan las manos sucias, contaminadas con quistes del parásito, y secundariamente, bueno, pues contaminan superficies donde otro niño pasa la mano. Después, como los niños exploran el mundo por la boca, lamentablemente se llevan los objetos a la boca o incluso se pueden llevar las manos y se contaminan, o sea, se infectan en este caso. Ahora, también a partir de las relaciones bucoanales puede ocurrir, también puede ocurrir a partir de los alimentos y ocurre a partir de la transmisión zoonótica, como previamente habíamos esbozado. Por otra parte, bueno, hablando un poco más de la giardiosis como enfermedad dinámica que es, entendamos que existen personas que desarrollan solo la infección y están en la forma asintomática, o sea, la forma de hospedero, o sea, de portador o de persona que está con la infección solamente, pero sin desarrollar síntomas ni signos. Hay personas que desarrollan síntomas y signos inespecíficos y hay quienes sí desarrollan el cuadro de una giardiosis aguda, con el cuadro de diarrea, dolor abdominal, vómitos, con flatulencia, o sea, múltiples síntomas. Hay quien puede llegar a la giardiosis crónica y hay quien desarrolla las complicaciones de esta parasitosis. Es así que entonces, mirándolo desde un punto de vista en el tiempo, bueno, pues la persona se expone a los quistes del parásito
A partir de ahí, si ya va a desarrollar síntomas, bueno, pues aparecen entonces a partir de una semana aproximadamente y empieza el dolor abdominal, las náuseas, las diarreas, la flatulencia, pueden haber vómitos y demás, y en algún momento empieza la excreción de quistes que entonces puede ser demorada en el tiempo, pudiendo llegar hacia la cronicidad. Hay quienes evolucionan a recuperarse de manera espontánea, o sea, en la historia natural de la enfermedad también está la curación espontánea, y bueno, como ya ustedes saben, hay quienes persisten con síntomas por largo periodo de tiempo. Esto es un poco más del espectro clínico de la infección por giardia, en la que, como ya les decía, existe la protección que tenemos nosotros para estos procesos de diarrea aguda, pero que sí hay personas que desarrollan cuadros persistentes y que están relacionados a veces con síndrome de intestino irritable, con falta de crecimiento, en el caso de los niños, y de ganancia de peso también, fatiga crónica, trastornos en el aprendizaje e incluso artritis postinfecciosa, uveitis, lesiones retiniales e incluso urticaria. Es así que entonces, bueno, una de las principales situaciones relacionadas con la giardiasis es la diarrea. Y bueno, es evidente, es incuestionable incluso que esta parasitosis genera diarrea, pero se ha visto que en determinados lugares quizás no está relacionada con diarrea, o en determinadas edades tampoco está tan relacionada con diarrea, está más relacionada con síndrome doloroso abdominal. O sea, eso muchas veces depende de la edad del niño. En estos casos también depende del lugar donde estemos, si estamos en un país desarrollado o en un país subdesarrollado, también dependiendo de la comunidad a la que las personas pertenezcan, porque se puede hablar de giardiosis en el turista, se puede hablar también giardiasis en la persona, en el hombre que tiene sexo con hombre, se puede hablar giardiosis en los niños que asisten a guarderías infantiles. O sea, existen determinados escenarios donde esta parasitosis tiene una mayor repercusión e incluso donde los síntomas, a pesar de que el número de síntomas pueden ser similares, pero se manifiestan de una manera más particular en un grupo que en otros. Ahora, ¿cuál es entonces la importancia en pediatría? Por poner un ejemplo. Primero que todo, la giardiasis o giardiosis afecta fundamentalmente a los niños más que a los adultos. Esa es una de las cosas. Otro es el hecho de que existe la transmisión fecal oral a través puede ser también a través del agua, puede ser también que los niños tienen más de 2 episodios de giardiosis al año, y en ese caso se afecta lo que es el aprendizaje de esos niños. Es así que en cualquiera de los casos siempre se habla de que es importante tratar esta parasitosis. Sin embargo, hay algunos problemas que nos enfrentamos cuando tenemos el diagnóstico de este parasitismo y tenemos el paciente frente a nosotros. ¿Qué se hace? ¿Qué podemos comentarle? Independientemente de medidas preventivas que nunca deben faltar, también nos estamos enfrentando a situaciones que hacen el estudio de esta parasitosis con más profundidad, y es el hecho de que a veces esta parasitosis no cura de una manera fácil y cuesta trabajo. Tanto es así que hemos hecho algunas revisiones con respecto al por qué los síntomas, a pesar de que uno pone un tratamiento que aparentemente es curativo para la mayor parte de las personas, bueno, pues muchas personas pues no logran alcanzar la curación o no resuelven completamente. Y es dentro de las causas que se proponen, bueno, inicialmente está la infección crónica, o sea, la falla del tratamiento por insuficiente dosis o duración de tratamiento, la resistencia a los medicamentos antimicrobianos, también las frecuentes reinfecciones, las infecciones mixtas, y que algunos parásitos pueden ser sensibles y otros pueden ser resistentes. También puede existir daño en la mucosa, cambios en la arquitectura a través del daño del borde del cepillo, en que, bueno, pues ocurre quizás un aplanamiento o una atrofia de las vellosidades, y todo esto pues hace que los síntomas se prolonguen en el tiempo. La deficiencia de lactasa, que puede ser temporal, el síndrome de intestino irritable postinfeccioso e incluso el sobrecrecimiento bacteriano puede estar vinculado a este tipo de problemas que va generando que muchas personas continúen o le persistan los síntomas por más tiempo
que el que normalmente hubiéramos encontrado en una persona que resuelve fácilmente con su tratamiento. Ahora, tenemos un concepto que es más reciente y es precisamente el concepto de giardiosis crónica. Y es que este concepto no estaba previamente bien definido. O sea, antiguamente un grupo de investigadores habían citado como que a partir de los 6 meses de que una persona se mantenía con la infección por giardia, era cuando se decía que se trataba de una giardiosis crónica. Sin embargo, a partir de los estudios hechos por Rentorf y sus colaboradores, en un número de prisioneros que ellos infectaron con giardia y vieron como 12 de 14 prisioneros habían eliminado espontáneamente la infección por giardia. Sin embargo, 2 continuaron excretando quistes por más de 100 días. Bueno, pues entonces nos atrevimos a esbozar el siguiente concepto, o sea, más bien la definición de giardiosis crónica, como el hecho de que cuando exista la presencia de giardia con síntomas o no por más de 2 meses, bueno, pues ya reconocemos que se trate de una infección crónica, y eso, bueno, pues está ahí, como ustedes pueden ver, publicado y reconocido internacionalmente por las autoridades competentes en el tema. A partir de todo esto, bueno, pues ustedes ya lo pueden estar viendo acá en pantalla, presencia o no de quistes de giardia, o también trofosoditos, obviamente, con síntomas o no por más de 2 meses. Ahora, giardia puede estar, como ya les decía, relacionada con el síndrome de intestino irritable, también se ha visto relacionada con fatiga crónica, también se ha visto relacionada con urticaria. O sea, vean ustedes, por ejemplo, en este estudio que les estoy mostrando acá, que realizamos en Colombia, cómo se observó en un estudio ecológico que aumentaban los casos de giardia, igualmente que aumentaban los casos de síndrome de intestino irritable. O sea que existe una relación, lo que hay es que seguir profundizando en ver en qué motivo, o sea, qué motiva el hecho de que giardia sea la causante, o sea, no causante, vamos a llamar así, pero que esté relacionada con esta afección. Ahora, para el tratamiento de giardia existen numerosas drogas, no quizás tantas como quisiéramos, e incluso quizás que no tuvieran efectos colaterales, pero sí tenemos fármacos que están a nuestra disposición con los que podemos contar, y les voy a ir mencionando algunos de ellos. Por ejemplo, los 5-nitroimidazoles, dentro de los que se encuentra el metronidazol, tinidazol, el secnidazol, el ornidazol, con diferentes grados o porcientos de eficacia. Están los nitrofuranos, donde está la furazolidona, están las acridinas, en este caso la quinacrina, los benzimidazoles, donde está el albendazol y el mebendazol, están los aminoglucósidos, donde se encuentra la paromomicina o aminocidina, y están los 5-nitrotiazoles, como la nitazoxanida. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos los fármacos para poder contrarrestar el efecto de esta parasitosis. Sin embargo, existen dudas a nivel de la población e incluso a nivel de la ciencia, a nivel internacional, que si, en qué sentido, si todavía los 5-nitroimidazoles, que son los medicamentos de primera línea, pueden ser todavía útiles en el tratamiento de esta parasitosis. Es así que, bueno, nos fuimos cuestionando este dato, y a partir de ahí, bueno, primero comentarles algo con respecto a algunos estudios que hemos hecho acá en nuestro país, en Cuba. Primero, comentarles de un estudio que se hizo a partir de grupos focales y entrevistas en profundidad con cuidadores de niños, y vimos cómo en casi todos los grupos focales que fuimos estudiando, entre todos los fragmentos discursivos que se repetían, bueno, pues muchos consideraban que la giardiasis era una enfermedad muy difícil de eliminar, incluso algunos llegaban a decir que era incurable y que el metronidazol era inefectivo, y clamaban por inyecciones o medicamentos más amargos, y preferían medicamentos que se administraran directamente o incluso a partir de procedimientos invasivos. Sin embargo, al mismo tiempo fuimos realizando revisiones sistemáticas y metaanálisis en las que pudimos encontrar que los 5-nitroimidazoles a nivel internacional eran capaces todavía de ser eficaces frente a esta parasitosis. O sea que estos medicamentos sí curan, y curan a la mayoría de las personas. Obviamente cada medicamento tiene un porcentaje de eficacia para cada enfermedad infecciosa.
Esto es lo que les muestro con respecto a lo que ocurre en el mundo. Miren, ya desglosado, como, ahí creo que se ve un poco menos, pero cómo se puede ver desglosado el caso de los metronidazol, por ejemplo, de tinidazol, de otros 5-nitroimidazoles como el secnidazol, en los cuales poco a poco se va viendo que cada uno de ellos tiene eficacia, no han perdido la eficacia e incluso se puede decir más que a partir de estos mismos estudios se encuentra que el tinidazol es el medicamento de elección independientemente de que se puedan utilizar los otros fármacos. Ahora, estudiamos también qué ocurría en Cuba, o sea, estudiamos los 5-nitroimidazoles, pero a partir de bases de datos nacionales e incluso a partir de otras bases de datos más bien latinoamericanas. No, hablemos primero del estudio que se hizo acá en Cuba, a partir de los 5-nitroimidazoles, y vean ustedes comparándolo con los benzimidazoles, y los 5-nitroimidazoles mantienen su eficacia y además siguen siendo útiles para el tratamiento de esta parasitosis en comparación con los benzimidazoles. En comparación con fármacos que pueden ser utilizados como, por ejemplo, fármacos naturales como la tintura de propóleos, un derivado de la colmena, o sea, del producto de las abejas. En este caso, también los 5-nitroimidazoles siguen siendo útiles e incluso más eficaces. Hablando en comparación con otros fármacos como la cloroquina, un fármaco que se utiliza como antimalárico en algunas regiones del mundo y que se puede utilizar en parasitosis como la giardiosis, como la amebiosis también. Bueno, pues se ha visto que, que pueden ser igualmente utilizables los 5-nitroimidazoles como la cloroquina. Y con relación a la aminoxidina, bueno, se desplazó, pero es solo un estudio, o sea que ahí en cierta medida, bueno, pues solamente tenemos un estudio para comparar y vean ustedes el resultado que nos mostró. Ahora, comparándolo con la nitazoxanida, que es el medicamento más reciente con el que contamos, el tinidazol se fue muy por encima a la nitazoxanida, lo cual no quiere decir que la nitazoxanida no sea útil, simplemente dice hasta qué punto, bueno, pues podemos utilizar cuando solamente tenemos una monoinfección por giardia o cuando tenemos un poliparasitismo, bueno, quizás nos debamos desplazar a medicamentos que tengan un amplio espectro como la nitazoxanida o quizás como el albendazol. Ahora, ¿cuáles alternativas de tratamiento tenemos? Las principales alternativas que tenemos muchas veces están la quinacrina, que en muchos países ya no se usa, la furazolidona, la paromomicina, los benzimidazoles, la nitazoxanida, y bueno, ya habíamos mencionado la cloroquina, está el DL-propranolol, la bacitracina zinc, que también se puede utilizar, y bueno, hablando un poco de historia, regresamos a la cloroquina, por ejemplo, en la que podemos ver cómo fue en Cuba en el primer lugar donde se tomó cloroquina en función de curar la giardiosis. Fueron los estudios de los profesores José Vaz Nuevo y Federico Sotolongo quienes observaron esto, hicieron sus estudios y describieron por primera vez esto a partir de, bueno, vean ustedes los reportes en la revista Cuba de Medicina Tropical y vean cómo este gráfico que ya ustedes previamente se los había mostrado, bueno, pues la cloroquina puede ser tan eficaz como fármacos como el metronidazol, o sea que utilidad tiene. Igual también puede ser útil cuando se compara con el tinidazol. Ahora, cuando vemos otros fármacos que se pueden utilizar, por ejemplo el albendazol, bueno, evidentemente el tinidazol, cuando lo comparamos con el albendazol, el tinidazol es superior. Sin embargo, otros estudios que aquí no les muestro, pero que sí son también interesantes, estudios que comparan el albendazol con el metronidazol dicen que pueden ser igualmente eficaces. O sea que cuando tenemos el albendazol como alternativa, quizás también puede ser útil, especialmente cuando no tenemos fármacos de primera línea. También fármacos como el mebendazol, que se han hecho estudios tanto in vitro como ensayos clínicos, se ha visto que el mebendazol también puede tener utilidad en esta parasitosis. Vean ustedes el resultado de revisiones sistemáticas y metaanálisis en los que estamos mostrando que independientemente que el metronidazol sea superior, el mebendazol también tiene utilidad frente a esta parasitosis.
tanto comparado con el metronidazol como comparado con otros fármacos como el ornidazol, con el tinidazol, con la quinacrina, con el secnidazol e incluso con la furazolidona. Ahora, ¿qué se puede hacer cuando existen fallas terapéuticas? Bueno, muchas veces cuando no se alcanza el éxito frente a esta parasitosis, hay que pensar a veces si, primero que todo, describir a qué llamamos falla. ¿A qué se considera al hecho de que se requiera un cambio de régimen o se decide detener el tratamiento al observar la falta de respuesta acompañada o no de un retardo en la solución, lo mismo de parasitología o la mejoría clínica? ¿Y cuáles serían las causas potenciales de este problema? Primero que todo, hay veces que nos enfrentamos a inadecuados niveles de la droga, o sea, hay veces que las personas no cumplen el tratamiento o lo interrumpen antes de tiempo. También puede existir la reinfección, muchas personas se pueden reinfectar, otras personas, bueno, pues pueden tener algunos parásitos que sean resistentes y también pueden existir, bueno, causas relacionadas con la inmunidad, secuestro del parásito en diferentes zonas anatómicas e incluso causas desconocidas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, se puede extender un tiempo de tratamiento más largo, se puede cambiar de un fármaco a otro, que es otra de las acciones que se pueden hacer, y lo otro que se puede hacer es la terapia combinada. Existen algunos estudios a partir de que se muestre la posibilidad de que la persona tome terapia combinada, pero también existe la posibilidad de reinfección y no se debe desatender eso. ¿Por qué razón? Porque hay veces que las personas no toman agua hervida y se reinfectan constantemente si no conversamos sobre lo importante que es la prevención. Pero hay que ver la giardiosis no solamente en el contexto de las infecciones transmitidas por agua y alimentos, también pueden ser transmitidas por contacto sexual. Y ahí ven ustedes un estudio que realizamos en el que fuimos explorando cuánto existía de posible en la transmisión sexual e hicimos una revisión narrativa que pueden ver los resultados ahí en pantalla, el número de estudios que demuestra que esta transmisión existe y que muchas veces pasa inadvertida. Cuando no le damos el correcto consejo médico a nuestro paciente, cuando quizás no exploramos la posibilidad de transmisión sexual de esta parasitosis, si solo le decimos que hierva el agua, evidentemente estamos desconociendo e incluso privando a ese paciente de medidas preventivas, porque al no explicarle exactamente cómo se transmite esta infección en su contexto específico, la persona puede continuar hirviendo agua, pero se va a seguir reinfectando. Ahora, comentemos un poco sobre resistencia. La resistencia clínica en Giardia al metronidazol ha sido mostrada y ocurre resistencia cruzada con el tinidazol. Hay también organismos que son resistentes a la furazolidona que han desarrollado esto in vitro y se adaptan más rápido a la resistencia a la quinacrina. Y también la resistencia al albendazol se ha desarrollado más rápidamente en organismos que eran resistentes a la furazolidona. O sea, en estos casos hay que saber qué es lo que uno va a hacer. Ya habíamos comentado que hay que ver cuál sería la mejor opción en estos casos. Si hacer una monoterapia por segunda ocasión, o sea, con un mismo medicamento, el mismo que dimos en primera opción, darlo por segunda ocasión, si hacemos una monoterapia pero por más días, o si cambiamos a otro fármaco, o si combinamos. Ahora, ¿cómo hacer las combinaciones? Las combinaciones deben estar basadas en algo que no se debe perder de vista, y es específicamente los mecanismos de acción de los diferentes fármacos. O sea, los fármacos que utilizamos en giardiosis, los hay que son dependientes del sistema redox, y en ese caso están los 5-nitroimidazoles, la furazolidona y la nitazoxanida. Hay fármacos que son dependientes de la síntesis de proteína o ADN, y en ese caso está la quinacrina y la paromomicina, y hay fármacos que son dependientes del citoesqueleto, como son el caso del albendazol y el mebendazol. Es así que entonces hicimos también otro estudio, o sea, no es un estudio, es más bien una revisión narrativa en la que identificamos cuáles podrían ser las combinaciones más frecuentes, las más útiles para poder resolver el problema de una persona que cuesta trabajo darle solución a la infección por giardia. Y es así que entonces hicimos este estudio de la combinación de tratamientos y fuimos observando diversas combinaciones a partir de reportes hechos en la literatura. Dentro de los reportes más útiles están la combinación del metronidazol con el albendazol
puede ser también del albendazol con la quinacrina, del metronidazol con la quinacrina. O sea, vean ustedes cómo los diferentes estudios a nivel internacional muestran en reportes de casos o en series de casos cuáles han sido sus mejores combinaciones, y estas son las que les vamos proponiendo. Ahora incluso vean ustedes cuando han habido casos refractarios a tratamiento, incluso en pacientes con VIH, como la quinacrina y el metronidazol han sido las combinaciones mejores para dar solución a esta parasitosis. Vean también en otros casos en los que, bueno, se puede hacer uso de la nitazoxanida, que también tiene su efectividad al tener diferencias en las formas de acción frente a la infección por giardia comparado con los 5-nitroimidazoles. Ahora, a partir de todo esto, ¿qué les quiero decir? El estudio de la giardiosis es un estudio que no se termina, obviamente. O sea, parece uno que va llegando al final del puerto, pero siempre aparecen cosas nuevas. Aparece, por ejemplo, el hecho de que está relacionando con síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Aparece el hecho de que se está relacionando también con artritis, o que se relaciona con urticaria, o que se relaciona con fatiga crónica. Aparece el hecho de que simplemente hay que buscar nuevos fármacos por la dificultad que existe. El hecho también de que todavía no encontramos vacunas, a pesar de que exista vacunas para animales, o especialmente para perros y gatos, pero no tenemos vacunas para humanos. Y bueno, se darán ustedes que el estudio de esta parasitosis puede ser interesante. Por lo tanto, a manera de conclusión, me gustaría decirles que hay que continuar estudiando esta parasitosis, y estudiar sus consecuencias, y que existen un número de tareas que están pendientes aún por resolverse, como por ejemplo en cuánto pueden actuar los diferentes ensambles en lo que es la resistencia, o incluso hasta qué punto los ensambles están relacionados con los diferentes síntomas y signos de la parasitosis esta. Y bueno, aquí les voy a mencionar algunas de las tareas que nos quedan a los investigadores. Ver cómo contribuyen los diferentes ensambles en la transmisión y en los resultados clínicos, e incluso en el tratamiento de la enfermedad. Qué relación subyace entre la infección por giardia y el síndrome de intestino irritable, e incluso otros desórdenes gastro y extraintestinales. ¿Por qué algunas infecciones son refractarias a tratamiento? ¿Cuán común es la resistencia en giardiosis y cuáles son las bases moleculares de la resistencia? ¿Cuál es el tratamiento mejor y sobre qué bases científicas, en los casos que existe una falla de tratamiento, uno debe ir cambiando? Y si es necesario ofrecer tratamiento en personas asintomáticas en medios endémicos, porque también se ha visto que muchas personas que simplemente tienen giardia a veces funciona como un factor protector. Ya verán ustedes cómo a partir de los diferentes estudios que se han hecho y los estudios primarios que se hicieron, o sea, quizás no los estudios primarios, sino las primeras observaciones que hizo Anton van Leeuwenhoek, bueno, pues se le ha dedicado doodles, como podrán ver en pantalla. Ahí también ven la carta que él dirigió escribiendo sobre sus primeras observaciones, y comentarle ya que giardia, bueno, desde que él la observó por primera vez hasta el presente, bueno, pues han pasado ya 344 años con absoluta o incluso relativa desatención. Nosotros podemos colocar un límite a esta desatención y simplemente continuarla estudiando y trabajar en función de algo que es sencillo, pero que a veces se puede complejizar. Muchas gracias.